Un poquitico de historia y aquí encontramos pues que desde tiempos antiguos las tribus primitivas eran acompañadas pues en los trabajos de parto las mujeres eran acompañadas generalmente de sus familiares y de sus mamás, de sus hermanas y compañeras que eran las que atendían los partos generalmente dentro de las mismas tribus. Más o menos 6.000 años antes de Cristo empezaron entonces ver que algunas mujeres tenían más habilidad y más capacidades para la atención del parto y fueron las que empezaron a hacer llamadas en el momento del parto de las otras mujeres. Ahí es cuando, digamos, empieza uno de los oficios más antiguos de la humanidad, que es la partería. En los registros pictográficos que se encontraron o que se han encontrado, vemos generalmente a estas mujeres que están siendo acompañadas atendiendo su parto y estas mujeres generalmente están en posiciones verticales. Algunas de estos registros pictográficos, pues después en el contexto de toda la presentación, tomaban a las mujeres que tenían los partos como diosas grandes de la fertilidad. Posteriormente, Hipócrates, ya con la racionalización de la medicina, incluyó un capítulo en uno de sus escritos, La naturaleza del niño, y empezó a describir entonces cómo eran los partos normales o cómo deberían ser los partos normales y por qué se daban así. Él decía que generalmente que la mayoría de los bebés nacían en posición cefálica porque el peso pues de la cabeza y la parte del ombligo a la cabeza era mayor que el peso que tenían del ombligo hacia los pies. Entonces de esta forma los bebés se acomodaban en posiciones cefálicas y que los bebés cuando venían en posiciones podálicas era que tenían él lo llamaba el humor más pesado, entonces hacia los pies y por eso nacían en posiciones podálicas. También hacía descripción de algunos partos instrumentados y cómo deberían hacer algunas fetotomías, que era la extracción del bebé vivo o muerto cuando el parto era demasiado pues, prolongado. Y hace descripciones de algunos instrumentos que utilizaban en esa época. En ese momento lo más importante era salvar la vida de la mamá, no tanto la vida del bebé, sino permitir que salga ese producto, ese bebé, que saliera vivo o muerto, pero evitar que la mamá se muriera en ese proceso. Posteriormente, Sorano de Efeso describe también empieza a describir también los cuidados prenatales, no solamente la atención del parto, cómo debería ser el trabajo de parto, sino cómo deberían ser los cuidados prenatales, y también describe cómo debería ser el parto, y que él recomendaba la ayuda de 3 o 4 parteras en el momento de atención de un parto. Él decía que una debería estar apoyándole la cabeza, otra debería estar en la espalda, la otra debería estar empujándole el útero y había una cuarta que sería la que protegía al periné y atendía pues o recibía al bebé. Luego en la época medieval las mujeres seguían atendiendo sus partos en las casas porque en los hospitales se veía que existían muchas infecciones y estas madres que iban a los hospitales, la mayoría terminaban con sepsis puerperal y morían después de los partos. Entonces las parteras, digamos que siguieron siendo como el fuerte en la atención de los partos. Y en ese tiempo no se permitía que los hombres tuvieran participación en ellos, solamente eran las mujeres. Eucarios Russlin o Eucarios Rodin, también denominado así, fue el primero en escribir un libro de texto que servía como base para la atención del parto. Y se institucionalizó como el libro que todas las parteras y todos los obstetras deberían leer para, digamos, capacitarse en la atención del parto. Luego Marisot, que todos lo conocen por la maniobra de Marisot, fue el primero en describir que existía un embarazo tubárico, también describió la fiebre puerperal, describió la hemorragia posparto, las convulsiones, la sepsis puerperal. Y
este era un médico francés y él fue uno de los que dijo no más la atención vertical, sino que llevó la atención que debería ser horizontal. ¿Listo? Y la maniobra de Marisot, que ya todos sabemos que es una maniobra en la cual se realiza para la extracción de la cabeza en los partos en podálica, que ya no está en uso por las luxaciones de la mandíbula que tienen estos bebés. Entonces hay una maniobra de Marisot modificada, que lo que se hace es que se coloca, la presión se hace en los pómulos para la extracción del bebé y no se mete pues como los dedos originalmente en la boca, como decía Marisol. Peter Chamberlain, Peter y la familia, porque en realidad era una familia de médicos alemanes, sí, una familia de médicos alemanes que tenían, que fueron los que crearon los forceps, ¿cierto? Y durante aproximadamente 4 generaciones, ellos decidieron mantener esto como un secreto. Entonces, cuando existían mujeres con dificultades para la atención del parto, que se estaban demorando mucho, ellos llegaban a la casa de la parturienta, obligaban a todos los asistentes que estuvieran en la habitación que se salieran, mandaban a traer una caja y debajo de las sábanas atendía el parto, sacaba lo que había en la caja, que eran los forceps, y atendía el parto. Muchos de esos con gran éxito, tanto para la mamá, para el bebé. Posteriormente el hijo, que es Hugh Chamberlain, decidió que lo vendía a unos médicos holandeses y de ahí, digamos, como que se popularizó o ya se extendió el uso de los forceps. Entonces muchos de los historiadores, digamos que hacen una crítica y dicen 4 generaciones con un instrumento que pudo haber ayudado a muchas mujeres, que pudo haber evitado muchas muertes maternas y muchas muertes neonatales. Posteriormente, Semen Wells, que es un médico húngaro, fue el primero en describir que el lavado de manos prevenía la sepsis puerperal. Él tenía la atención del parto lo tenía como adyacente a donde hacían las necropsias, y muchos de los médicos inicialmente pasaban de hacer las necropsias o hacer las disecciones anatómicas, pasaban a la atención del parto sin lavarse las manos. Entonces él institucionalizó en su sala de partos que todos los médicos que fueran a atender partos deberían lavarse las manos antes de la atención, y con esto disminuyó en más de un 50% las sepsis puerperales en su sala de partos. Y Simpson, no solamente conocido por la mejoría que le hizo a los forceps, sino también conocido por ser uno de los primeros en la utilización de la analgesia. Él, digamos que fue un médico criticado porque muchos de los, sobre todo de la asociación de la religión, decían que el parto debería ser con dolor, porque eso era la naturaleza y que eso lo había dicho Dios y lo dijo pues en la Biblia, en el Génesis, que parirás tus hijos con dolor. Entonces fue criticado por la utilización del cloroformo como método de analgesia en ese tiempo. Posteriormente, ya en 1902, se crea el primer colegio de partería institucionalizado en el Reino Unido, donde hacen énfasis no solamente en la atención del parto, sino también en la vigilancia prenatal. En 1929 se crea el Colegio de Obstetras y Ginecólogos y posterior, en 1930, se empieza a utilizar los forceps y se empiezan a utilizar los forceps con gran éxito. Estuvo algún tiempo en que casi todos los partos que eran atendidos por médicos o por obstetras deberían ser con forceps. También la cesárea empezaron a tener éxito con el advenimiento ya de los antibióticos, porque la mayoría de las mujeres que tenían una cesárea pues morían por las infecciones que se producían. En 1948 la oxitocina empieza a sintetizarse y se le ve pues como la utilidad que se le está dando en estos momentos y cambian en parte la atención del parto. Lo mismo que la anestesia epidural,
que se empieza ya a utilizar pues ampliamente. Bueno, entonces ahora sí, entrando como en los aspectos que han cambiado durante el trabajo de parto, definitivamente pues la definición sigue siendo la misma, que es el conjunto de eventos que determinan y acompañan la expulsión del feto y anexos placentarios a través del canal del parto hacia el exterior. Y el trabajo de parto se define como el inicio que se da con el inicio de las contracciones uterinas regulares que producen borramiento y dilatación demostrables del cuello uterino y termina con el parto del recién nacido y la expulsión de la placenta. Entonces recordemos lo que son las contracciones uterinas regulares, ¿cierto? Que sean mínimo entre, pues que las contracciones estén dadas entre 3 y 5, que duren entre 35 y 50 segundos aproximadamente y que tengan una intensidad de entre 30 y 50 milímetros de mercurio. Y estas se deben dar durante al menos 2 horas continuas, ¿cierto? Entonces ahí podríamos definir que ya inició el trabajo de parto. Y no solamente eso, sino el borramiento, ¿cierto? El acortamiento del cuello y la dilatación del cuello. ¿Listo? Estas son las fases de la gestación que son diferentes a las fases del trabajo de parto. Existe una primera fase que es la fase que se llama quiescencia, que es una fase preliminar al parto, y aquí generalmente no se dan las contracciones o hay unas contracciones que son imperceptibles por la madre, que son las contracciones tipo A, que son unas contracciones que tienen menos de 8 milímetros de mercurio y se dan durante toda la gestación. Luego hay una fase 2 de activación o de preparación para el trabajo de parto, es donde el útero empieza a tener unas contracciones más fuertes, unas contracciones tipo B o las contracciones de Braxton Hicks, que son contracciones que se dan entre 10 y 15 milímetros de mercurio y ya digamos que 15-20 milímetros de mercurio, digamos que ya son perceptibles por la mamá. Y la fase 3 de estimulación, que digamos que es la fase donde se da realmente el proceso del trabajo de parto y es donde se dan las contracciones regulares que habíamos descrito anteriormente y empieza a formarse y se empieza a formar el cuello, la dilatación del cuello y la expulsión fetal y de la placenta. Posteriormente hay una fase 4 de involución o de recuperación de la mujer, donde se encuentra la involución uterina, donde está la lactancia y donde, digamos, empieza a recuperarse la fecundidad de la paciente. Entonces, donde nos vamos a centrar es en la fase 3, que es la fase de la estimulación, que también tiene 3 etapas en el trabajo de parto. Listo. Esta diapositiva básicamente es para mostrarles como los diferentes hipótesis que hay sobre la generación del trabajo de parto, cómo el bebé es parte activa de la generación o cuando va a iniciar el trabajo de parto y cómo pues hay múltiples sustancias que digamos que intervienen en esta formación. Las 3 etapas, ¿cierto?, del trabajo de parto. Entonces, hay una primera etapa de dilatación, ¿cierto? Inicia con el trabajo de parto hasta la dilatación completa de 10. Se divide en fase latente y fase activa. Existe una segunda etapa que es el expulsivo, donde está la dilatación completa hasta la expulsión fetal, y también algunos autores la definen o la dividen en una fase pasiva y una fase activa. Y hay una tercera etapa que es el alumbramiento, donde se encuentra pues ya la expulsión que está pues es desde la expulsión fetal hasta la expulsión placentaria. Las contracciones uterinas definitivamente son como el pilar fundamental en el trabajo de parto. Recordemos, esto lo saben todos, el triple gradiente descendente, que es que hay una propagación desde el fondo del útero
hacia el cervix, que la contracción se propaga pues desde el fondo hacia el cervix, que es mayor, de intensidad mayor en el fondo y que la duración es mayor en el fondo. La contracción empieza desde uno de los marcapasos uterinos que están en los cuernos y se va dilatando hacia abajo. Todo esto pues porque el útero también tiene unas diferencias en la conformación de las fibras musculares en el fondo y una conformación diferente hacia el segmento y hacia el cuello del útero. Entonces, en la primera etapa de dilatación, habíamos dicho que hay dos fases, una que es la fase latente y la otra que es la fase activa. En la fase latente se dice que hay un inicio de las contracciones, de las características que le habíamos dicho, pues que ya se vuelven regulares, y una fase activa que es la que determina, se determina a partir de la cual la tasa de dilatación se hace más rápida. O sea, cuando se dice que hay fase activa, cuando la dilatación de la mujer empieza a ser cada vez más rápida. Entonces teníamos pues digamos que unas curvas y unos valores que eran determinados por Friedman, que eran los que todos conocíamos anteriormente y que digamos que ahora están siendo en desuso. Friedman, pues en los años 50 hizo un estudio con aproximadamente unas 500 mujeres en trabajo de parto y a partir de eso definió cuáles deberían ser los tiempos de dilatación o cuánto se debería demorar un trabajo de parto. Entonces él dice que en la fase latente las nulíparas deberían estar máximo 20 horas. El percentil 95 de Friedman decía como máximo las pacientes en fase latente deberían estar solamente 20 horas y las multíparas solamente 14 horas. Y determinaba que la fase activa aparecía luego de 4 centímetros de dilatación. Luego decía que la prolongación o que un trabajo de parto estaba prolongado si la madre no dilataba más de 1.2 centímetros en las nulíparas y más de 1.5 centímetros en las multíparas. Cuando las mujeres no dilataban a esa velocidad, decía que había una prolongación del trabajo de parto. Y una detención cuando no se presentaban cambios cervicales luego de 2 horas de evolución del trabajo de parto. Entonces, 4 centímetros de dilatación para definir la fase activa y la prolongación y la detención según Friedman. Pero el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, con un grupo especial de seguridad en el trabajo de parto, decidieron hacer entonces un estudio para mirar si los cambios en la obstetricia moderna habían cambiado los tiempos en el trabajo de parto. Pues si la epidural, el hecho de que las pacientes ya utilizaban más oxitocina, el índice de masa corporal en las pacientes había aumentado, entonces esto podría cambiar los tiempos en el trabajo de parto. Entonces hizo un estudio retrospectivo, multicéntrico, con 19 instituciones, incluían a más de 120,000 pacientes, de las cuales más de 62,000 fueron las que se estudiaron. Y estas pacientes habían tenido partos vaginales espontáneos con resultados perinatales normales y empezaron a evaluar cuáles eran esos tiempos de esas mujeres. Y entonces tomaron las siguientes conclusiones. La fase latente la dejaron igual, no cambió la fase latente con respecto a lo que decía Friedman. Las nulíparas seguían 20 horas como máximo en el percentil 25 y las multíparas 14 horas. Una de las cosas importantes que hizo este estudio fue definir que la fase activa no era a partir de 4, sino a partir de 6. Entonces, ya las mujeres, digamos que se demoraban o tenían un tiempo mayor, pasar de 4 a 6 centímetros, que lo que decía Friedman. Y definieron entonces que en el percentil 95 lo máximo que podía llegar a demorarse la dilatación de las mujeres en las nulíparas de 0.5 a 0.7 centímetros por hora y en las multi 0.5 a 1.3 centímetros por hora. Entonces hubo, digamos que una disminución en este avance de la dilatación, se demoraban las mujeres más
tiempo en lograr las dilataciones completas. Y la detención, que esto es bien importante porque a partir de esto se define cuándo o no debería llevarse una mujer a cesárea, ¿cierto? Para determinar que una paciente pues, tuvo una detención del trabajo de parto. Entonces, primero, que estuviera en una fase activa, o sea, que estuviera en 6 de dilatación como mínimo. No podemos decir entonces en estos momentos que la paciente tuvo una detención del trabajo de parto si tiene 4 o 5 centímetros de dilatación. Entonces, mínimo que está en una fase activa y que tenga por lo menos 4 horas de trabajo de parto con buena actividad y que no tenga cambios cervicales. Y 6 horas con una mala actividad y ya colocándole oxitocina y que tenga ruptura de membranas y que no tenga cambios en esas 6 horas. Entonces veamos que se dio un espacio mayor, una prolongación en los tiempos del trabajo de parto. Estos son los, digamos, Zank era pues el investigador principal de estos, del estudio retrospectivo que hicieron, y ellos encontraron que una mujer pasaba de 4 centímetros a 10 centímetros, tenía una media de 5.3 horas en las nulíparas, pero en el percentil 25 uno podría llegar a esperar hasta 16 horas, 16.4 horas para que la mujer pasara de 4 a 10 centímetros. Mientras que Friedman vemos que los tiempos eran mucho menores, 4.6 era el promedio, con un percentil 95 de 11 horas, o sea, 12 horas decía Friedman que se debería demorar una mujer digamos, en la fase de dilatación. Y una multi solamente 2.4 horas era el promedio y decía pues que máximo 5 o 6 horas era lo que se podía demorar una mujer en ese tiempo de dilatación. En el expulsivo también, pues digamos, se presentaron algunos cambios con este estudio. Lo que les decía del expulsivo, que algunos autores la definen como fase pasiva y otra fase activa. En la fase pasiva hay una dilatación completa y la paciente no tiene deseos de pujo materno, ¿cierto? Y en la fase activa hay una dilatación completa con deseos de pujo materno o cuando ya tenemos visible pues la cabeza fetal. Entonces Zank también determinó que los tiempos de estas mujeres en los percentiles 95 eran mayores. Tenían, durante el expulsivo, las nulíparas se podían llegar a demorar hasta 3.6 horas con epidural y sin epidural 2.8. Y las multíparas se podrían demorar 2 horas con la epidural y sin la epidural 1.3 horas. Estos son, vemos como la diferencia de las curvas, la de la izquierda es la curva de Friedman, en la cual digamos que hay una fase de aceleración, una fase de máxima pendiente que miremos que es a partir de 4, donde se demuestra la fase de máxima pendiente, y hay una fase de desaceleración que aproximadamente 9 centímetros de dilatación se veía que se disminuía como los tiempos en la dilatación. Esto no lo vio o no se demostró en las curvas de Zank, en las cuales la máxima aceleración en las pacientes multíparas o que ya habían tenido un parto se daba a partir de 6. Y por eso ellos decidieron que ese sería como el punto de corte para definir que un trabajo de parto estaba en fase activa. Y no tanto se vio en las pacientes nulíparas, en las cuales a partir de 4 se veía que la dilatación, el volumen, digamos, los tiempos de la dilatación, digamos, eran más constantes y no había un punto de inflexión donde se determinaba pues claramente que aquí empezaba a ser más acelerada la dilatación. Este es el nuevo partograma propuesto, ¿cierto? Aquí vemos, como ven, cuando una paciente ingresa en 4 de dilatación, si ustedes cuentan las horas, es más o menos lo que decía Zank, que se demoraba a las pacientes en dilatar, 16 horas, ¿cierto? Que era el máximo que se podía demorar una materna de pasar de 4
a 10 centímetros. Y este es el nuevo partograma pues, que se está promoviendo utilizar con las nuevas curvas. Después de que se dio este estudio, salió este estudio, entonces el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal decidieron sacar un consenso para evitar la realización de las cesáreas, de una primera cesárea, porque se dieron cuenta que a partir de estos últimos 20, 30 años, el índice de cesáreas aumentó de una forma dramática y no se encontró que un índice mayor de 15% de cesáreas mejorara la morbimortalidad de las mujeres ni de los bebés. Entonces, la OMS dice que digamos que el índice de cesáreas no debería estar en más del 15%. Y como vemos en el aumento de las cesáreas desde el 89 hasta el 2010 en el Reino Unido, pues pasó a ser casi de un 12% a un 25%. Y mientras que en Estados Unidos también el índice de cesáreas aumentó tanto hasta casi un 35%. Y esto es definitivamente lo que es vergonzoso, y es que nosotros en nuestro país tenemos unos índices de cesáreas de los más altos que existen en Latinoamérica. En el 2013 teníamos un índice de cesáreas del 46%. Y ustedes ven, bueno, no sé si alcanzan a ver, un 72%, por ejemplo, en San Andrés, en la costa Caribe, hay unos índices de cesáreas que realmente son definitivamente pues muy altos, 75%, 50%. Y aquí en el interior, pues no es que estemos muy bien, tenemos un índice de cesáreas de un 35% aproximadamente. Listo, solamente aquí en MeToo, que digamos que MeToo no tiene un segundo nivel, entonces el índice de cesáreas pues no va a ser tanto, ¿cierto? Muy bien, y entonces ellos con este consenso hacen las siguientes recomendaciones. Dicen, una fase latente prolongada no debe ser indicación para cesárea, listo. Entonces ya sabemos que en fase latente nosotros no deberíamos decir, hay detención del trabajo de parto, vamos a operar a esta paciente. La dilatación de 6 es el punto de corte para definir es el punto de corte para definir cuando hay una fase activa del trabajo de parto. Y un trabajo de parto lento, pero progresivo, no debe ser tampoco indicación de cesáreas. La cesárea para detención del primer estadio debe ser reservada a pacientes que tengan dilataciones mayores de 6 con membranas rotas y que ya hayan tenido como mínimo 4 horas de actividad espontánea o que ya hayan tenido 6 horas de una mala actividad y que ya le hayan puesto oxitocina. Listo. Entonces mire que está muy acorde con todo lo que mostró el estudio de Zank con los tiempos de evolución que se vieron en esa cantidad de pacientes. Ya luego las recomendaciones que se dan para el momento del expulsivo es que no se haya identificado un tiempo absoluto, que no se haya identificado un tiempo como tal absoluto máximo del expulsivo para llevar a una paciente a una cesárea. Ellos dicen, y en los estudios que se mostró, esos pacientes a veces tenían partos prolongados sin evidenciar que aumentaba la morbilidad en los bebés. Pero decidieron pues entonces, digamos, tomar unas horas para definir cuánto sería lo máximo que se debería demorar unas pacientes o cuál sería el mejor punto. Entonces definieron que el expulsivo debería durar 2 horas como máximo en las multíparas y 3 horas en las nulíparas. O sea, tener pacientes en 10 durante 3 horas es un cambio pues importante pues en lo que a nosotros nos enseñaron. Y puede permitirse 1 hora más cuando la condición pues clínica de la paciente esté buena, y lo mismo del bebé, 1 hora más si la paciente tiene epidural. O sea, una nuli pudiera llegar con epidural a estar en 4 horas durante un expulsivo. ¿Ves?
Y otra recomendación que ellos hacen es la rotación manual, es una intervención razonable antes de pasar a cesárea o parto instrumentado. Cuando vemos a las pacientes pues que tienen los bebés están en una posición occipito posterior. Y también otra recomendación que no lo anoté acá y es intentar las versiones cefálicas en las pacientes que están en podálica, intentar hacer versiones cefálicas externas que digamos debemos empezar a entrenarnos en esto porque es poco lo que nosotros hacemos. También la utilización de forceps y ventosas, más ventosas que forceps, durante el expulsivo cuando tenga la indicación. Una de las preguntas también muy importantes que se hacen y es durante el trabajo de parto es cuando debemos ingresar nosotros las pacientes. Son ya varios los consensos pues, de expertos en los cuales, aunque no hay una evidencia clara de cuál sería el mejor momento, pues los expertos dicen en realidad que debería ser mayor de 4 centímetros. O sea, la recomendación en la guía, en la GAI, está entre 3 y 4 centímetros que deberíamos ingresar a estas pacientes, pero ya se ha visto que no ha mejorado en realidad y lo que sí puede hacer ingresándolas cuando las pacientes están en menos de 4 centímetros de dilatación es que pueden aumentar los procedimientos, digámoslos, en gran medida innecesarios como el uso de la oxitocina para el refuerzo del trabajo de parto, para la inducción del trabajo de parto, el uso de forceps o de parto instrumentado y la terminación por cesárea. Entonces, la recomendación está en ingresar a las pacientes entre 4 y 6 centímetros de dilatación, pero adicional a eso hay que tener unas consideraciones y valorar algunos riesgos en la materna, ¿cierto? Hay que evaluar el lugar de residencia y la capacidad de acceso que tienen estas pacientes. Si las pacientes obviamente están en 3 centímetros y tienen buena actividad, pero viven muy lejos de la institución o viven en una zona que sea de difícil acceso, pues no van a poder volver y es mejor tenerla ahí, aunque aumente pues lo que anteriormente dije. Las condiciones económicas, sociales y de aseguramiento también hay que tenerlas presentes. El acompañamiento de los familiares, el apoyo familiar que tenga esta paciente también es importante y las condiciones emocionales, socioafectivas y comportamentales. No es lo mismo tener a una paciente, digamos, adolescente, una paciente con depresión, con ansiedad, con uso de sustancias psicoactivas, mandarla para la casa que una paciente pues que no tenga ninguno de estos factores de riesgo. ¿Cuántos tactos vaginales deberíamos hacer durante el trabajo de parto? Es claro que el aumento de los tactos vaginales va a dar más riesgo de una infección, entonces por eso, se hacen unas recomendaciones de cuándo hacer los tactos vaginales. Entonces dice, los tactos se deberían realizar al ingreso, obviamente, para tener una base de cómo está la paciente. Luego, cada 4 horas durante el expulsivo, durante la fase activa, se deberían realizar cada 4 horas. Previo a la administración de una analgesia epidural, una anestesia, se debería hacer un tacto vaginal. Recordemos que las pacientes pues aumenta el dolor cuando están en las dilataciones 8 o 9 y si están en un expulsivo aún más y no vamos a llevar pues las pacientes a una analgesia ya en un expulsivo. Por eso es que el anestesiólogo cuando está colocando la epidural y el bebé está saliendo. Entonces ese es otro momento. Cuando se presente la sensación de pujo, cuando ya esté la paciente en 10 centímetros de dilatación o estén en un expulsivo cada 2 horas, o sea, sería un solo tacto que se debería hacer en ese momento. Y obviamente cuando el bebé tenga anormalidades en la frecuencia cardíaca fetal, cuando existan desaceleraciones, no solamente porque estemos pensando en que tenga una digamos, un prolapso de cordón, sino también para identificar cuándo son las desaceleraciones tempranas que son normales pues en el momento del expulsivo. Y estas son otras preguntas que siempre se hacen en la atención del trabajo de parto, si se permite o no se permite la ingesta de líquidos. Sabemos que sí deberíamos permitir la ingesta de líquidos durante la fase activa del trabajo de parto. Esto ayuda a mejorar, digamos, la actividad, previene la cetosis que se da en estas pacientes durante el trabajo de parto.
Permitir la deambulación, completamente de acuerdo con esto. Digamos que todas estas recomendaciones están basadas o están hechas para partos de mujeres sin factores de riesgo, ¿listo? Partos normales, que es el 80% de los partos que nosotros estamos atendiendo. Entonces, permitir la deambulación no solamente va a mejorar la percepción de la mujer del trabajo de parto, sino que va a mejorar la evolución del trabajo de parto. Lo hace un trabajo de parto mucho más rápido, más ágil y digamos que con menos necesidad de analgesia epidural y otras ventajas. Realizar la amniotomía rutinaria definitivamente no es una recomendación. No deberíamos estar haciendo ruptura de membranas artificiales en todos los trabajos de parto, solamente hay cuando esté indicado, cuando haya una alteración en el estado fetal o cuando exista un enlentecimiento del trabajo de parto. Colocar enemas y sondas evacuantes rutinariamente tampoco es una buena recomendación, no está recomendado. Las sondas evacuantes que generalmente se estaban haciendo cuando las pacientes se pasaban en expulsiva, todas se les colocaba sonda porque eso mejoraba los tiempos y disminuía pues como el tiempo del expulsivo. Eso se vio que no es verdad. Obviamente si la paciente tiene un globo vesical pues hay que pasarle la sonda, ¿cierto? Pero es permitir que la paciente pueda hacer las micciones espontáneas. Permitir el acompañamiento es una de las cosas más difíciles, digamos, no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, sino por la resistencia que tienen algunos profesionales de la salud de permitir que la mamá esté acompañada durante el trabajo de parto e inclusive durante el parto. Y digamos que no hay algo más gratificante que verle la cara a un papá cuando ve nacer su hijo. Entonces, eso yo creo que es un regalo que deberíamos estar dispuestos a darle a las familias, porque eso en parte va a hacer que esos papás y esas mamás se encuentren más unidos con ese hijo y, digamos, exista menos facilidad que esos papás pues dejen a la familia. Permitir entonces el acompañamiento completamente recomendado. Realizar episiotomías de rutina no es una práctica tampoco recomendada. Teníamos que las madres que eran primis, a todas, o las nulíparas, a todas se les hacía episiotomías para disminuir la posibilidad de un desgarro 3 y 4 y no se vio que la episiotomía disminuyera esa tasa de desgarros, que son los realmente importantes. Los desgarros grado 1 y 2 en las primis, digamos que no tienen tantas complicaciones. Y ligar el cordón tardíamente también es una recomendación que está hecha para disminuir la anemia en estos neonatos y mejorar pues, los niveles de ferritina, tanto en los niños a término como en los que están pretérmino. Se debería hacer la ligadura del cordón tardíamente. Obviamente hay unas indicaciones para hacer la ligadura temprana del cordón umbilical. Bueno, estos eran como los conceptos que teníamos nuevos del trabajo de parto. Muchas gracias. Si tienen alguna duda. Hay preguntas en el auditorio.